Buenas tardes, bienvenidos a la mesa dedicada a valores liberales y la sinrazón woke. En realidad, el nombre de esta mesa fue inspirado por el primer ponente, el segundo ponente, el tercer ponente, el primer ponente, si os parece bien. En México da igual, ¿no? Bueno, una vez me echaron la bronca por presentar al primer ponente que era el último. Lo hice todo al revés. Pero bueno, yo creo que te vamos a echar la bronca. De todas maneras me voy a echar la bronca. Bueno, os decía que la mesa, esta mesa está inspirada en el subtítulo que le puso Gabriel Albiaz a su último libro, El eclipse del padre. El subtítulo está muy mal puesto. Está muy mal puesto y entonces nosotros venimos aquí a darle la plana. Porque puso el hombre una crítica de la razón woke. Y yo le dije, coño, Gabriel, solo de la sin razón woke. Bueno, entonces por eso os digo que está inspirado un poco en el libro, en el subtítulo de Gabriel, del último libro de Gabriel. Pero en realidad, después Pepe Sánchez Tortosa tiene un libro magnífico que se llama Las máscaras vacías, que en realidad es otro libro contra la sinrazón woke. Y Fernando Muñoz tiene otro libro magnífico que se llama Salir de sí. Los dos libros de Pepe y el de Fernando los podéis seguir porque ellos hicieron la presentación de ese libro en Res Hispánica. Empezaré metiéndome ahora con Gabriel Albiaz, porque desde que sacó el libro estoy hasta las narices de pedirle que haga un vídeo para Res Hispánica y no lo ha hecho. Entonces, por fin, lo va a hacer aquí esta tarde. Entonces, efectivamente, presentado estos tres señores, que son unos sabios, pues tengo que decir algo más para justificar este ratito que me vais a escuchar. Son 3 minutos. Son tres amigos. Empezaré por el libro este que tengo aquí, el último de Gabriel. A una de las personas más queridas por mí en esta vida, pues el único libro que ha leído durante los 2 o 3 últimos años es este libro, porque ha estado dedicado a otras labores de trabajo y tal. Y en los últimos meses de que sacó el libro me decía, ¿me quieres dar el libro de tu amigo para leerlo? Y, coño, ¿qué interés tienes? Tú sigue con tus historias y tal. Que me des el libro y tal. Y ya un día dijo, coño papá, o me das el libro o lo compro. Y entonces es mi hijo Rodrigo Maestre. O sea y es el único libro que ha leído. Bueno, Rodrigo quiere mucho a Gabriel por varias cosas, pero por el libro fundamentalmente y porque lo ha seguido, ¿no? Y es el único libro que ha leído, no es porque sea analfabeto, sino porque estaba preparando oposiciones, que ha sacado afortunadamente. Entonces, ¿cómo no voy a querer este libro? También a Gabriel lo quiero por otras muchas cosas. Durante mucho tiempo estuvimos haciendo un programa de televisión, otro programa de radio, y en algunos, esto que voy a contarte, él lo sabe también perfectamente, pues una vez pues discutimos sobre Dios, como discutíamos sobre todo. Entonces yo llegué a casa, mi madre entonces vivía ahí, ¿pero te vas a pelear con Gabriel, por Dios? Porque ella había visto el programa de televisión y estaba un poco... Pero mi hijo es tonto, ¿cómo se mete con Gabriel y tal? Y entonces, quiero decir que con esto ya son estos dos datos para decir que la amistad con Gabriel, como con Pepe, como con Fernando, a Fernando lo conozco, bueno, antes que incluso que a Gabriel y que a Pepe, y Fernando me parece que la primera vez que hablé con él, pues casi me mata él, ¿no? Era muy jovencillo y me entregó un trabajo sobre Michel Foucault, ¿no? Y entonces era para sacar una revista que yo dirigía, que era La Brecha, ¿no? Salimos todos jodidos y con muchas brechas, ¿no? Entonces me llevó el trabajo, yo leo aquello y no me gustó, la verdad. Y dije, oye, no dijiste, esto es una puta mierda. Qué delicadeza, hijo. Bueno, pues gracias a eso Fernando ha salido como ha salido. Es un tipo inteligente. Yo creo que dejó, como veis, a Foucault y a Pepe, pues también lo quiero muchísimo. Y su libro Las máscaras vacías, pues es una obra maravillosa, que lo tenéis ahí. Pero lo más importante de toda esta historia es que es una comunidad de amigos. Pero el amigo o la amistad, yo creo que es uno de los valores más importantes, el valor liberal por excelencia o libertario, como queráis llamarle, ¿no? Y por eso he empezado contando, he hecho al contrario que decía esta mañana Iñaki, ¿no? Primero he narrado y ahora ya viene el concepto.
pues la narración es esto que os acabo de contar muy brevemente y el concepto pues, es exactamente la amistad. Res Hispánica es una peña de amigos que nos acordamos mucho de algunos que faltan aquí, de José Luis Roldán sobre todo, porque está enfermito, Jorge Casemiro, que no ha podido venir también porque está trabajando, es un gran escritor, pero que ahora se gana su vida en Uber, llevando un coche y tal, del cual saldrá una novela maravillosa, estoy convencido. Entonces, les mando un recuerdo a los dos. Esta peña de amigos, pues es eso, una peña de amigos. Aquí ha tenido en la organización, en este caso, pues Pedro de Tena, pues sobresale sobre todo en nosotros, porque si no, no estaríamos ni aquí esta tarde, ni en el Monasterio de la Rábida ni hubiéramos hecho nada, ni alojados, ni nada, ¿no? O sea que gracias a ti, Pedro, esto es una peña de amigos. Y luego no voy a citar a todos los que estéis aquí, que estuvisteis en el primer encuentro de Res Hispánica y que afortunadamente pues hemos coincidido con la Asociación de Estudios de Asiología y este Foro Liberal, pues que comanda su secretaria de la Asociación de Estudios de Asiología, que es Inés Montano, que representa a don José María Méndez, que es el presidente de esta asociación, y es un hombre que gracias a él pues también estamos un poco aquí. En cuanto a la amistad, pues la amistad no está basada únicamente en los sentimientos, en los afectos, sino que es una amistad forjada en la inteligencia, forjada en el cultivo de los afectos, pero en el cultivo de la razón. Es decir, que si entre nosotros tenemos que pelearnos, pues nos peleamos, como le dije a Fernando, esto es una puñetera mierda, o como le he dicho a Gabriel, pero ¿qué coño es esto de la razón? Que se daba sin razón. O, bueno, este libro, el libro, es que lo tengo aquí en la mano, es un libro maravilloso, y el día que presentó el libro, donde fue, en el CEU, pues sus presentadores, la verdad es que no fueron muy sensibles ni muy inteligentes. Pero bueno, hablaron muy bien del libro, pero dijeron que el libro era difícil. Coño, y eso estábamos Ignacio y yo delante. Dijeron que el libro era difícil, y yo le estaba diciendo a Ignacio, pero ¿cómo dicen esta gente este libro? Es un libro que se lee maravillosamente, magníficamente, y una de las cosas que me une a estos tres señores, que es la amistad, los afectos, los sentimientos, y también que escriben estupendamente los tres. O sea, son tres grandes escritores. Dicho lo cual, pues yo creo que ya he justificado lo suficiente. He narrado un poco los desastres que sois y después cuál es el concepto que mueve a Res Hispánica, y sobre todo pues podemos narrar permanentemente. También Res Hispánica tiene una cosa, tiene hasta un narrador, y hay el primer encuentro fue narrado por Alfredo Arias en este librito que, bueno, costeamos entre nosotros todo, y es un libro muy bello. Y yo creo que los que estamos aquí han estado en Res Hispánica desde el comienzo. Pero bueno, Res Hispánica es una cosa que yo siempre les digo, pues graba un vídeo en horizontal, empieza diciendo tu nombre y no te metas con la política, o sea, de modo directo. Quiero decir que no es un canal político y ya puedes decir todo lo que te dé la gana. Por eso cuando me decía Carlos, es que a mí nadie me ha dicho esto, digo, bueno, le he echado la bronca a Pedro, pues decir, ¿cómo le has dicho a Carlos que tiene un libro sobre terrorismo, que haga un vídeo? Porque aquí todo el que tiene un libro, pues, o cualquier cosa, o el que tiene un poema, o el que quiere recitar un poema, lo puede hacer en Res Hispánica, que está abierta para todos vosotros. Pues bueno, yo dicho lo cual, les voy a pasar la palabra, que he hecho una presentación más o menos que ya puede hablar Gabriel, o el orden que queráis, lo se puede cambiar. Tú mandas. Pues que empiece Gabriel, sigue Pepe y que cierre Fernando. Perfecto. Pues adelante. Quede constancia ante todo que lo de la ocasión de grabar un vídeo a ciertas edades es extremadamente doloroso verse en una pantalla. Te has hecho un chaval. Bueno, tan chaval, sí. Verán, cuando hace poco más de 4 años el antiguo equipo que trabajábamos en ABC pasamos a configurar el periódico El Debate, me pidió el director de la nueva publicación, Vieto, que diese una denominación genérica. No sé si se me oye bien, tengo tendencia a hablar bajo. Si notan que no se me oye, no me hacen señal, ningún problema. Digo, me sugirió que diese un título genérico a esas 3 columnas semanales, y a mí me vino inmediatamente la denominación, el que cuenta las sílabas, que es como lo que aparece como título general de eso. Porque de algún modo yo tenía la impresión que eso, que como ustedes saben,
es un verso de Borges, no haber muerto como tantos de mi sangre en la batalla, ser en la vana noche los que cuentan, el que cuenta las sílabas. Daba muy bien lo que es la condición del que trata de pensar una realidad en la cual ya no participa. Bueno, yo tengo la impresión de que a mi edad lo sensato es sentarse a ver el horizonte, tratar de contar las palabras en las cuales, o las sílabas en las cuales se trata de dar razón de ese horizonte y simplemente decirle, oiga, no sale el endecasílabo, o oiga, el alejandrino está mal medido, y muy poquito más, muy poquito más. El libro, El eclipse del padre, es ante todo eso, un intento de constatar que cosas que se están dando como endecasílabos no son endecasílabos, que cosas que se están dando como alejandrinos pues no van más allá de aleluyas, y que convendría parar un momento, detenernos, a ver si nos hacemos una leve idea de qué demonios es lo que estamos diciendo. Porque hemos llegado a un punto en el que todos desbarramos con una alegría, con una tranquilidad, como si las palabras realmente estuviesen en lotería. Por eso el libro se abre y yo creo que puede dar a quien quiera leerlo la clave de lo que se va a encontrar luego. Se abre con un exergo de Albert Camus, mal nommé un objet, c'est ajouter au malheur du monde. Nombrar mal un objeto es añadir desdicha al mundo. Yo cada vez tengo más la impresión de que a los filósofos, o por lo menos a la filosofía, le irá tanto mejor cuanto que menos pretendan los filósofos modificar, cambiar o mejorar la realidad. Es curioso, como todo el mundo sabe, yo soy, en mi formación, vengo de una tradición marxista muy estricta, la que yo me formé con Althusser y ese marxismo básico está en mi formación básica. Pero fíjate, al contrario de lo que se convirtió en una especie de tópico en las gentes de mi edad, yo me tomaba la molestia de leer a Marx, con lo cual sabía perfectamente que eso de que Marx había escrito que la filosofía tenía que cambiar el mundo, pues se lo habría inventado alguien, pero Marx no lo había escrito jamás. Lo que Marx escribe es el jovencísimo Marx, 25, 26 años para leer en la época, escribe, es una cosa tan sencilla como los filósofos hasta ahora han tratado de entender el mundo. Punto. De lo que se trata es de cambiarlo. Ni de coña se les ocurriría a Marx decir que los filósofos tenían que cambiar ningún mundo. Marx podría ser lo que fuera, pero ya a los 25 años lo que no era tonto. Detenerse a mirar el horizonte, abrir orejas como platos y tratar de restablecer las determinaciones básicas de la sintaxis que, al ser violadas, generan en realidad un trastrueque del mundo detrás del cual se pueden introducir de modo perfectamente invisible todas las aberraciones que se quieren introducir. Vamos a ver, hace, pues yo creo que exactamente un siglo, más o menos, Georg Grodek desarrollaba la tesis del humano como un animal simbólico. Esto es, de un animal en el que las palabras no solo reproducen, reflejan o interpretan el mundo, sino que las palabras, primera y esencialmente, lo construyen. En rigor, lo construyen, lo inventan. Y al construirlo, al inventarlo, construyen e inventan al sujeto que las habla. Por eso, naturalmente, no hay, ¿cómo decir? No hay sinonimia estricta jamás. El utilizar una u otra palabra o el utilizar una u otra estructura sintáctica da resultados simbólicos
perfectamente diferenciados. Naturalmente, ese construir lingüísticamente el mundo y construir al sujeto dentro del mundo que su lengua construye es lo que los griegos han designado maravillosamente como el mythos. Ahora, todos los cretinos con pretensiones repiten 18 veces al día la palabra narrativa o narración. Es que la narrativa, el control de narrativa... Mire usted, narración en griego se dice mito. Si lo que usted me está tratando de decir es que para construir un sistema de dominación simbólica coherente es necesario establecer una red de mitos incuestionable, nada, dígalo usted así. No diga usted no sé qué tonterías de narrativa como si estuviese usted diciendo algo. Mire, si quiere usted hablar de narrativa, pues lea a William Faulkner y déjese de decir tonterías. La subjetividad humana, concluía Grodek, es una malla de arquetipos. Una malla de arquetipos simbólicamente sobrecodificada, sin la cual ni habría sujeto, ni habría, armonización narrativa, ni habría, desde luego, absolutamente nada del mundo que esa construcción lingüística nos transmite. El mundo no es una cosa que esté ahí por su cuenta, no. El mundo es eso que construimos lingüísticamente al ordenarlo y al hacerlo nuestro. Sin esa articulación simbólica, pues miren, estaríamos en el permanente manicomio, que es naturalmente lo que define a aquellos bichos humanos en los cuales la estructura simbólica está malamente soldada. Pues bien, lo que yo he querido hacer es una cosa muy sencilla en este libro, es el asomarme a la pareja de arquetipos básicos sobre los cuales se construyen los primeros elementos del inconsciente humano. Los arquetipos padre-madre y tratar de estudiar eso no como elementos psicológicos, en modo alguno en un campo sociológico o antropológico. Sobre esa materia, Lévi-Strauss ha hecho auténticas maravillas que yo creo que no vale la pena tocar ni en una línea. Pienso en particular en las estructuras elementales del parentesco, que es uno de los más grandes libros del siglo XX. No, lo que yo quisiera, lo que he tratado, de poner en las páginas de ese libro es designar cómo funcionan esos arquetipos fundantes que construyen un universo en el cual el humano proyecta su sombra para poder convertirlo de algún modo en espejo de su propia actuación. Hay una de las partes del libro que lleva el título... ¿Dónde estás? Como sombra que cubre un mapamundi. Naturalmente, los lectores de Kafka reconocerán inmediatamente el pasaje que pertenece a la carta al padre y que, de algún modo, yo creo que da a la perfección la imagen completa de la carta de Kafka, pero más allá de eso, que da a la perfección la imagen que a lo largo del siglo XX, de Freud a Kafka, a nosotros, comparece bajo la denominación padre en la doble dimensión de aquello que otorga el mundo proyectando su sombra sobre él. Es decir, de aquello que da únicamente aquello a lo cual de algún modo oculta o vela. Y, por lo tanto, hasta qué punto la construcción del pequeño mamífero nacido de madre que tiene que construirse a sí mismo como hombre, es, de algún modo, retomar el mapamundi construido bajo la sombra padre y desplazar esa sombra
hasta lograr encontrar en ese mapa mundi la suya propia. La referencia a la razón woke, tiene toda la razón mi amigo Agapito, naturalmente, decir que lo de la cosa woke, debería haber puesto la cosa woke, que lo de la cosa woke podrá ser llamada cualquier cosa menos razón, pero de algún modo lo divertido cuando uno trata de leer los desbarres de alguien es leerlo en su propia lengua y por lo tanto tratar de ver cuáles son los callejones sin salida a los cuales el uso de un léxico y sobre todo de una lógica inadecuada conduce por completo. Si de algún modo hubiese que dar la clave de eso a lo que... La clave. El principio fundante de eso a lo cual se ha dado nombre de, yo no sé llamarlo ideología, yo creo que más bien es doctrina, de doctrina. Realmente el wokismo es una forma de religión de suplencia. Vamos a ver, ahora que hace menos de una semana ha muerto Diane Keaton, me venía a la cabeza el salvajismo, pero realmente el salvajismo, no hay otro término que se pueda utilizar, con el que una buena señora, cuyo nombre yo no conocía y afortunadamente he olvidado, escribía en una página entera del diario El País que no solo las películas de Woody Allen debían ser prohibidas como ofensivas para las mujeres, sino que una película como Manhattan debía ser prohibida incluso en las filmotecas. Bien, comprenderán que eso no se puede ni siquiera calificar de ideología, eso forma parte de una visión salvífica del mundo. ¿Por qué hay que arrojar a la hoguera las obras de Botticelli? Porque apartan al hombre del camino de Dios. ¿Por qué, sin embargo, cuando Poggio Bracciolini se encuentra en una abadía centroeuropea, tal vez Fulda, con el De Rerum Natura de Lucrecio, único ejemplar salvado en ese momento en el universo y considerado el mayor adversario del monoteísmo, en vez de quemarlo, hace una copia literal, porque el abad dice que ese libro, que ese manuscrito no sale de ahí bajo ningún concepto, hace copia, se tira ahí. ¿Ven ustedes lo que se hace? Es una copia a mano del De Rerum Natura. Poggio Bracciolini se instala allí, se hace su copia, se la lleva al Vaticano y gracias a eso. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque efectivamente ese ámbito de religiosidad, y ahí ya no hablo de doctrina, sino de religiosidad, había adquirido, tal vez a través de los padres de la Iglesia, tal vez fundamentalmente a través de San Agustín, una fascinación por la letra escrita que le permitía al mismo tiempo tratar lo ajeno como propio, apropiarse lo ajeno como propio, del mismo modo que lo propio había sido apropiado por lo ajeno. Hay un texto de juventud de Ratzinger que a mí siempre me ha interesado mucho, que es la conferencia inaugural de su cátedra en Bonn, en la que mantiene la tesis, que es asombrosa para alguien que llegaría a ser papa, en esa época debía tener 30 y pocos años, en el que mantiene que el cristianismo no es otra cosa que la Biblia traducida al griego de los 70, es decir, al griego platónico. Es decir, que el cristianismo no es más que la forma platónica del judaísmo, una cosa absolutamente extraordinaria, que yo creo que es extremadamente profunda. En tradiciones en las cuales digo una cierta relación con el absoluto, lleva a comprender que lo otro puede ser incorporado en lo uno, pues la incorporación naturalmente que es problemática y naturalmente que es conflictiva, ¿cómo no va a serlo? Pero claro, en una concepción doctrinaria en la cual el único absoluto es el de la identidad que yo soy, naturalmente todo lo otro, todo el resto, no tiene más razón que ser que la de ser borrado directamente y como tal.
es precisamente para tratar de poner coto a ese voluntarismo anacrónico de decir el mundo correcto. Correcto significa corregido. Como ustedes saben perfectamente, es sinónimo de censurado. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Pues digo, frente a esa brutalidad que mantiene que frente al mundo correcto que en estos momentos estamos alzando, todo lo que ha sido debe ser borrado, he tratado de dedicar una parte importante de este libro a analizar los modos de confrontación básica del mundo clásico con eso que la ideología de la corrección pretende haber sido agredido por ese mundo clásico. Como ustedes saben, en las universidades americanas e incluso en la Universidad Británica se ha planteado en estos años abiertamente el eliminar el estudio de los clásicos griegos porque los clásicos griegos eran terriblemente misóginos. Hay por ahí un cachondo que propuso cambiar el estudio de Platón por el estudio de las formas de magia, de simpatía en las tribus africanas. Eso es muy divertido. Pero bueno, yo como soy un antiguo, pues he tratado de revisar qué es esa supuesta exclusión de las mujeres en el mundo griego clásico, para tratar de hacer, en la medida de mis posibilidades, ver al lector algo que para mí, como lector, es perfectamente transparente. Y es que en el mundo de la tragedia, Sófocles, en Esquilo, en Eurípides, los personajes femeninos tienen una función agonal, en el sentido del agón griego, en el sentido de la lucha, del combate, que es estrictamente paralela a la función agonal de los guerreros. Pero es que si vamos hacia atrás, si tomamos esa obra de Homero, la obra guerrera por excelencia, seamos serios, tomemos los dos cantos consecutivos en los que se describe primero la recogida del cadáver de Héctor en el campamento aqueo y a continuación su introducción en Ilion, en la ciudad de Troya, para que se produzcan las honras fúnebres. Naturalmente que en la primera parte es la figura del padre la que se confronta al matador del hijo en los términos de una, ¿cómo decir?, de una igualdad entre combatientes absolutamente extraordinaria, que realmente al lector le produce una verdadera conmoción. Pero en el momento en el que el cadáver de Héctor entra en la ciudad, son naturalmente las mujeres troyanas las que asumen la cristalización de los ritos finales de paso que garantizan el tránsito del héroe Héctor al Hades. Y en ese momento tienen ustedes una primacía de la potencia femenina en la ubicación de los héroes que queda completamente fuera de cualquier interrogación. Con lo que concierne a los trágicos, vamos a ver, basta leer a Eurípides para tener perfectamente claro que en Eurípides los personajes centrales, los que guían la acción, son los personajes femeninos, y los personajes masculinos se entrelazan dentro de esa línea que guía la presencia de Andrómaca o la presencia de cualquiera de esas troyanas de las que se nos dice
que son las que van a llevar la peste a Atenas. Aquiles y sus hombres han sido la peste para Troya. Pero ¿qué es lo que va a producirse ahora? Nosotras seremos para los griegos peor peste de la que los aqueos fueron para nosotros, porque nuestros hombres murieron honorablemente en combate. Nosotros llevamos la muerte en el deshonor para los aqueos. Y naturalmente que la tragedia es eso, el momento en el que la llegada, el retorno a la tierra patria se ve turbada por la irrupción de personajes hasta entonces en la sombra y que son los que van a generar todo el campo de la destrucción griega. A fin de cuentas, lo que el universo woke, la cosa woke, digámoslo así, ha tratado de, ¿cómo decir? El cuento infantil que ha tratado de contarse a sí mismo, el universo del wokeismo, es el de que somos lo que queremos ser. Mire usted, no. Queremos ser lo que estamos determinados a querer ser. El querer no explica nunca absolutamente nada. Es algo que cualquier lector de Spinoza ha aprendido antes que ninguna otra cosa. No, ¿cómo dice Spinoza? No hacemos, queremos o deseamos algo porque sea bueno, lo llamamos bueno porque lo queremos, deseamos o necesitamos. Cuando usted dice, voy a ser esto porque quiero serlo, usted olvida que la verdadera pregunta no es si va usted a serlo o no. La verdadera pregunta es qué determinaciones son las que rigen que usted quiera en un conjunto de determinaciones bien establecido esto y no esto otro. Por lo tanto, cuál sea la red determinativa que rige su subjetividad. Y perdónenme ustedes que vuelva a un viejo tema de los historiadores de la filosofía, porque ese es exactamente el problema que se plantea, en mi opinión, para darle la respuesta equivocada, Fichte en septiembre de 1794 en el curso de su primera lección en Jena. Fichte interpela a sus alumnos: existe ya un sistema de la filosofía, pero no podemos aceptarlo porque pretende que el yo es producto del no yo, es decir, es determinado por redes causales. No dice el nombre Spinoza, pero Schelling a continuación, al comentarlo, lo dice y no hace falta que lo diga, es evidente. Frente a ello nosotros tendremos que construir un sistema del idealismo en el cual el yo sea quien construya la realidad. La fantasía woke es la de haber retornado a un fichteísmo que se ignora completamente a sí mismo. La idea de que lo que queremos es libre. Mire usted, la abolición no es nunca libre. Y no hace falta ni siquiera ir a Spinoza, es el ABC de Platón. Recuerden ustedes el final del Fedro, que es exactamente eso. El que quiere no es libre, porque está determinado por aquel o aquello que está queriendo. El problema no es obtener lo que se quiere. Eso es un azar, a fin de cuentas. El verdadero problema teórico es el de establecer cuáles sean las redes determinativas que hagan que mi volición se despliegue en este sentido y no en otro sentido determinado. Naturalmente, el resultado de toda esta historia es no la destrucción o el asesinato del padre. La destrucción no es cierto, el padre es una trivialidad. Ya les decía, si el padre me da el mundo junto con su sombra, el único modo que tengo de apropiarme del mundo es liquidar la sombra. No hay otro modo. Eso será más o menos brutal, será más o menos doloroso, pero oiga, si no pasa usted por esa amputación, pues pasará usted por el psiquiátrico.
Ninguna de las dos cosas es agradable. Pero les decía, la pretensión, y de ahí el título, no el subtítulo, el título. Naturalmente que la primera idea que se me venía a la cabeza era la formulación freudiana, el asesinato del padre. Pero no, el asesinato del padre está muy bien, es un acto salutífero. El asesinato simbólico, claro, no se trata de que vayamos matando a la gente por ahí, pero el asesinato simbólico del padre es una cosa anímicamente salutífera, gracias a la cual se genera una independencia respecto de aquello que me ha dado el mundo. Es que me ha dado el mundo. O sea que como no rompa con él, estoy perdido. No tengo modo de apropiarme de un mundo propio. No, es el eclipse. El eclipse precisamente es el que impide el asesinato. El eclipse es el que impide la ruptura. El eclipse es el que nos hace permanentemente siervos de aquello que al dejar de ser visto no puede ser ni siquiera objeto de lucha autodefensiva respecto de él. Y de algún modo el libro yo creo que se concluye en una tesis muy sencillita. Les decía que arrancaba del exergo de Camus, Mal nommé le monde, Mal nommé les choses, c'est agité de la malheur monde. Se cierra sobre una conclusión muy sencilla. En las sociedades contemporáneas no hay padre, debiera haberlo. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y muy agradecido por estar aquí a estas horas intempestivas, en las cuales un buen español estaría en otros menesteres. Los toros, por ejemplo. Más salutíferos. Bueno, quiero agradecerle, por supuesto, a Agapito Maestre, que por fin me haya traído el libro. Me está buscando 7 meses. Que he tenido que venir a Huelva por él, porque en la calle, ¿no? Está en calle Carretas. Bueno, en Gran Vía me pillaba un poco mal. Entrar en el centro de Madrid, bueno, no siempre es sencillo. Bueno, pero por supuesto, bueno, muchísimas gracias por volver a invitarme, por desde luego su amistad, que es de una generosidad, bueno, que todo el que le conozca lo sabe perfectamente. Gracias a todos, a Inés, a Pedro de Tena, que hizo de guardián y cancerbero ayer de nuestras llaves. Y estuvimos a punto de tirar abajo la puerta, porque nos equivocamos de puerta, intentamos entrar por donde no era. Pero yo siempre me sentí seguro. Bueno, comprenderán lo difícil que es para mí hablar después de que haya hablado Gabriel. Bueno, lo he contado alguna vez, pero no me resisto a volver a contarlo. Yo penaba por los pasillos de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, cuando todavía era algo parecido a una universidad. Hasta que en tercero acerté a entrar por estos azares que ya no sabemos, espinosianos que somos, que son azares, sino que son determinaciones causales. El caso es que entré en una clase de... No fueron azares, te colaste. Por eso lo digo. En una clase de Gabriel en la que estaba haciendo un análisis deslumbrante del libro de Schelling sobre la libertad humana. No me importa reiterarme aquí porque yo creo que es obligado, vamos. Fue literalmente un fogonazo. No tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con el resto de clases, con profesores mejores o peores a las que yo había asistido. Eso era sencillamente otra historia, ¿no? A partir de ahí intenté no alejarme de su sombra y nos ha traído, por ejemplo, juntos hasta aquí. Entonces, como digo, comprenderán lo difícil que es hablar después de él, tras su conferencia a la que no es posible siquiera dar calificativos, y además con la relación que me une con él, ¿no? y digamos con el magisterio que en él reconozco. Y además porque no es casualidad, claro, tampoco que haya elementos comunes al trabajo de su libro y a lo que yo intenté hacer
en el libro Máscaras vacías. Pero quede claro, y eso para mí sí es importante, su libro apareció antes que el mío. No, eso hay que reconocerlo con toda claridad. Quien realmente rompe primero el espacio en ese momento intangible del wokismo representativo fuiste tú. Bueno, lo que yo intenté en todo caso era en buena medida una especie de saldo de cuentas o de ajuste de cuentas con más que mi biografía intelectual o bueno, literaria y filosófica en cierto modo. Yo digamos que necesitaba poner en claro algunas cuestiones que me habían ido inquietando intelectualmente a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y en particular, evidentemente, la clave que a mí me parecía en torno a la cual giraba en buena medida el paisaje al que nos enfrentamos ya hoy día, pero que yo sobre el cual venía elucubrando desde tiempo antes, el tema de la identidad. Entonces, la tesis central es que la identidad no existe, al menos en el sentido ontológico fuerte o riguroso del término, ¿no? Claro, si la identidad no existe, es decir, si el ego no tiene una consistencia, un espesor ontológico, entonces, claro, lo que había que enfrentarse era a dirimir qué es este juego de identidades y de egos en el que nos movemos hoy día. Realmente la historia del yo, por decirlo de un modo más o menos provocativo, pero yo creo que no es desnortado, es relativamente reciente. Realmente el yo empieza a comparecer en la literatura y en la filosofía, pongamos con los ensayos de Montaigne, por ejemplo, ¿no? Es uno de los primeros momentos en los que el yo aparece ahí como objeto de escritura, en cierto modo, ¿no? Y obviamente en un autor tan prestigioso como hoy homenajeado sin citarlo, de manera implícita, que es Descartes. Porque efectivamente Descartes pone un yo en el centro, digamos, del pensamiento filosófico. Un yo, en cierto modo, es un puro fantasma, es una especie de argucia metodológica, pero que hoy, como digo, sin embargo, es honrado una y otra vez con esta especie de dualismo cartesiano enteramente metafísico al cual se ha retornado y según el cual un alma pura puede estar cartesianamente encerrada en una máquina rota o equivocada. Es realmente sorprendente, ¿no? Hasta qué punto el culto, porque en efecto es un culto, es una religiosidad que linda con el pensamiento mágico, bueno, linda, no, está de lleno en el pensamiento mágico, ¿no? Que es el culto este de los despiertos que como en la obra de Calderón realmente lo que están es en un sueño. Pues este culto de los despiertos ha recuperado, por ejemplo, esta metafísica dualista de un cuerpo que está más o menos erróneamente conectado con un alma pura, ¿no? Es decir, el triunfo de la metafísica no ha llegado por las grandes teorías metafísicas, sino por las pseudoteorías perpetradas por buena parte de las facultades de estudios culturales estadounidenses que leyeron más o menos a su manera, si es que lo leyeron, a los filósofos franceses. Entonces, de ahí el título. Máscaras vacías hace referencia a que realmente este juego de identidades es en realidad un juego de máscaras, pero máscaras tras de las cuales no hay nada. De tal modo que a la escala, digamos, de lo social, de lo simbólico, de lo antropológico y de lo político, lo que habría que tratar de ir estableciendo es con qué realidades se identifican esas máscaras, esas identidades, ¿no? Tras de las cuales efectivamente no hay nada en sentido, ya digo, ontológico. Obviamente, claro que hay algo. Lo que hay también, de nuevo, en términos spinosianos, es una compleja relación de determinaciones y de dialéctica de fuerzas que operan en planos más o menos invisibles y que afloran o emergen digamos, a las pantallas bajo esas máscaras con las cuales sujetos determinados por esas mismas relaciones de fuerzas se identifican. Por eso, sí hay una cierta razón woke. Es la razón de la sinrazón. Recordaba antes Gabriel que precisamente uno de los, a mi juicio, más potentes, de las tesis más potentes del sistema spinosiano es
haber tratado de establecer la lógica de lo demencial. El subtítulo de Las máscaras vacías precisamente lo habíamos titulado así, delirios de identidad, en la era de la impostura digital, porque en efecto son delirios, pero todo delirio está regido por una férrea lógica, que es la que hay que tratar de reconstruir. Entonces, la sinrazón woke es precisamente el diagnóstico que cabría hacer, pero precisamente tratando de reconstruir la lógica que lo rige y que lo determina, claro. Entonces, el título parece pensado para el libro, porque hay una parte muy importante del libro en la que trato de esbozar por lo menos una teoría de los valores. Una teoría de los valores que parte de esos presupuestos, digamos, filosóficos o conceptuales u ontológicos de los que les mencionaba antes. Es decir, una teoría de los valores que se apoya en la clásica distinción, que no es exclusiva de Marx, porque ya la utiliza el propio Aristóteles, entre valor de uso y valor de cambio, y cómo ese valor de uso y valor de cambio esconde realmente una relación de fuerzas material que se expresa formalmente, de tal manera que un valor de uso, pero un valor axiológico, esto es una redundancia, pero bueno, un valor, digamos, moral o ideológico, se confronta con otros valores. Pero se confronta con otros valores no por lo que tengan de valiosos en sí mismos desde un punto de vista, digamos, racional, moral o argumental, sino por lo que tienen de eficacia en el plano de este paisaje de identidades en el que, de la era digital en el cual nos movemos, ¿no? Eso genera, en ese conflicto, en ese choque de valores, lo que genera son ultravalores, valores máximos que reducen al mínimo o tienden a anular los valores que contra ellos se enfrentan. Ejemplos se nos pueden ocurrir a todos. Efectivamente, lo mencionaba esta mañana Iñaki Ezquerra, creo que fue él, pero salió en la mesa anterior, no sé si fue Carlos, cuando mencionaban que en el ámbito de la propaganda, cuando aparece la palabra niño, ya está bloqueado, ¿no? Está blindado, ¿no? Esa argucia retórica o propagandista habla absolutamente blindada, ya es imposible confrontarla, aunque detrás efectivamente no haya absolutamente nada. Nada que puede ser desde fotos manipuladas, datos que por supuesto no están contrastados, etc. Entonces, de lo que, como digo, se trataba era de ver en qué planos se da la identidad, en qué planos o qué consecuencias o qué base tiene eso que podemos denominar delirios identitarios. Ustedes saben perfectamente que en estudios muy recientes, porque además son estudios que se está haciendo continuamente, esto de delirio no es una metáfora. Primero es una descripción social y me atreveré a decir antropológica e histórica. Pero es que además cada vez hay más estudios que están mostrando hasta qué punto los índices de trastornos psiquiátricos en personas cada vez más jóvenes están absolutamente disparados. Es decir, no es simplemente una metáfora o un juego de máscaras, digamos, en el plano de los índices de audiencia de televisión o de el número de pinchazos en una página o el número de retweets o de me gustas. No, estamos hablando de cómo ese delirio manicomial de las identidades, vacuo, pero con un perjuicio material y real, a mi juicio catastrófico. Obviamente, en esos juegos de identidad hay un aspecto, digamos, vinculado estrictamente a lo político, que es de enorme importancia. Simplemente diré un par de cosas. Desde el punto de vista político, lo que a mi juicio sucede es más o menos a escala lo que sucede en términos generales, pero lo que estaría sucediendo es que lo que llamaremos la realpolitik se mueve en unos planos de, ya digo, de confrontación material que manejan o juegan, ¿no?, a su interés, a su rentabilidad, con las identidades. La pregunta es clásica, ya la conocemos todos, ¿no? ¿A quién beneficia esto? Es muy difícil responder y yo no tengo la respuesta. Lo que sí sé es que no puede ser casualidad que desde determinadas plataformas políticas y sobre todo tecnológicas y económicas se haya promocionado, se haya alimentado
este disparatado juego de identidades, según el cual a lo que se tiende es a un consumismo valorativo, un consumismo identitario, un consumismo de identidades. En el zoco de las identidades, pues yo puedo elegir aquella que más se ajuste a mi peripecia biográfica y enteramente coyuntural. Si hay que llamarlo en término estricto, utilizando la terminología griega, es literalmente idiotismo, es decir, es un encierro sobre uno mismo al verse reflejado en un espejo que lo que reproduce es una maraña de fantasmas, es decir, de imágenes con las cuales me identifico, y que hacen que, ¿cómo decir?, se vayan formando como grumos sociales que bloquean, neutralizan o dificultan el tejido de los lazos sociales o comunes en los que las sociedades más o menos civilizadas o ilustradas, ahora si quieren hablamos de esto, se habían basado. Tanto, ¿cómo decir?, tanto por elevación como por absorción, me refiero. Esas identidades operan no en el plano de individuo-grupo, porque las identidades operan en identificaciones masivas, pero identificaciones masivas que son atómicas, es decir, que encierran a uno en sí mismos. Eso también está estudiado por algunos investigadores, es lo que se llaman burbujas filtro. Ustedes saben perfectamente, y eso además hoy día ya está muchísimo más refinado, pero un estudio de hace por lo menos 5 o 6 años ya mostraba hasta qué punto los motores de búsqueda van generando respuestas diferenciadas en función de los deseos recogidos, registrados algorítmicamente por los motores de búsqueda. Es decir, de nuevo, la burbuja del yo cartesiano, que no tiene manera de salir de sí mismo a no ser que demuestre la existencia de Dios, porque nosotros a Dios lo tenemos en la nube. En términos políticos, por lo tanto, la cuestión es enormemente importante porque lo que se estaría cuestionando aquí es, sí, como se decía también esta mañana, la política es el arte de las pasiones. Decir que la política es el arte de las pasiones, como por supuesto Maquiavelo y Spinoza estudiaron a fondo, es tanto como decir que es el arte de la servidumbre, de administrar siervos satisfechos que se identifican con sus amos, claro. Pues entonces hay que hablar de qué es la soberanía. En términos históricos, yo creo que sí parece evidente que estamos asistiendo a una crisis que puede prolongarse más o menos, ¿no? Pero una crisis del concepto mismo de Estado-Nación. Es probable que tenga una vida corta, pero no lo sé. Lo que sí creo que es evidente es que el mismo concepto de soberanía está puesto en cuestión, está como cuarteado en muchos casos, y en cierto modo se está volviendo, desde el punto de vista político, al conflicto entre grandes imperios. Desde el punto de vista social, a mí me da la impresión, lo he formulado alguna vez y he visto otros autores que también lo mencionan, antes que yo, pero eso es irrelevante, a una especie de feudalismo digital. Es decir, dado que el feudalismo, o incluso si quieren el antiguo régimen en términos políticos, precisamente se supera por el precario y costoso tejido de esos lazos comunes cristalizados en el concepto de ciudadanía, claro. Ahí tendría el componente eminentemente liberal, sobre todo en el caso español. Eso es lo que está desapareciendo, justamente, ¿no? Y está desapareciendo por lo que les decía antes, porque las identidades, sean identidades masivas o identidades autorreferenciales, digamos, idiotas en el sentido límite del término, ¿no?, narcisistas, y ahora hablamos de eso, sencillamente están acabando con ellas. El caso español es muy, muy llamativo al respecto, pero no es único. Ayer, viniendo al hotel, me llamó la atención, no, es pura anécdota, no tiene que tener ningún significado, pero sí me llamó la atención que por las casas que yo vi al pasar, solo vi una bandera. No sé si adivinan qué bandera era. Claro, la de Palestina. Claro. Y yo, que tengo familia en Barcelona, pues
Pues estoy acostumbrado, claro. Pero, hombre, verlo en Huelva me llama un poquito más la atención, pero bueno, ya digo que esto no tiene por qué tener un significado. Pero a lo que sí me refiero es que esos sistemas de identificación que sin duda tienen que operar en el plano político, esos planos de identificación que no se basan en criterios, digamos, tribales, son los que están perdiendo fuerza. Evidentemente, en el límite, como comentaba antes Gabriel, ¿no? El hombre es un animal simbólico y, por tanto, vive alimentado de símbolos, es decir, de mitologías. No se puede vivir sin mitologías y, desde luego, no es operativo políticamente vivir sin mitologías. Es decir, un gobierno racional es racional en el sentido, ¿cómo decir?, en el sentido laxo del término, sencillamente es inútil, es cuando no perjudicial, ¿no? Todo político sabe que tiene que manejar pasiones, afectos y, por lo tanto, mecanismos de identificación. Pero claro, ahí hay un grado. Si esos mecanismos de identificación están basados en, digamos, la continuidad histórica y política de una nación basada en derechos ciudadanos, mejor o peor, esos métodos, esos sistemas de identificación, que no dejarán de ser, en cierto modo, o en buena medida, pasionales o afectivos, serán mucho más ilustrados, en cierto modo, mucho más eficaces políticamente, buscando una cierta estabilidad y continuidad del Estado y de la nación política, que los que están basados en vínculos tribales. Y eso, evidentemente, es lo que en España vemos absolutamente a diario. Porque no quiero olvidarme de mencionar dos cosas. Les decía que en ese neofeudalismo hay algunos autores que lo vinculan con el fin del ciclo del libro. El libro entendido como fuente de formación, de cultura, y que yo he vinculado también alguna vez, estudiando estos asuntos, con el fin del ciclo de la escuela. La escuela, en el sentido republicano del término, yo creo que finalizó o estamos asistiendo a sus estertores y sencillamente mutará de función. No voy a meter en eso ahora. Pero lo que sí quería decir es que el fin de la era del libro implica que hay un retorno a la oralidad. Precisamente el mito está asociado a las épocas de oralidad. Entonces, si se fijan, curiosamente, los mecanismos de relación, sobre todo de los jóvenes, pero no solo, tienden a reproducir mecanismos de oralidad más que de escritura. La diferencia es fundamental, porque hay unas condiciones indispensables para que el conocimiento, dado cierto grado de complejidad, se desarrolle, que las da la lectoescritura y que no las da la oralidad. Se habla incluso de sociedad post-literaria, porque estaríamos en una era en la que, sencillamente, el libro es un fósil. Y o bien trabajan con libros aquellos que por su especialidad o su pertenencia gremial tengan que hacerlo, desde el punto de vista puramente profesional, o bien sencillamente no tienen ninguna presencia, ninguna fuerza en la sociedad. Segundo lugar, como les decía, si la dialéctica no es entre individuo y grupo, esta es la tesis que yo arriesgo, es porque la dialéctica se da entre racionalidad común operativa, no metafísica o abstracta, y voluntarismo. Es decir, no se trata tanto de individuo frente a grupo, sino elementos de racionalidad y elementos de voluntad o voluntarismo, ¿no? Mencionaba Gabriel antes a Fichte y a Schelling, pero para rematar la faena, valga la metáfora tan al punto hoy, Hegel dice literalmente en La ciencia de la lógica que lo que le falta a la sustancia de Spinoza es la voluntad, que es justo lo que Spinoza literalmente barrido del marco teórico ontológico según el cual las subjetividades están determinadas por ese cruce de causas múltiples que en efecto los determinan a desear y a querer lo que desean y quieren. Hay dos conceptos que quería por lo menos mencionar. Uno es el narcisismo. En la portada del libro aparece
yo creo que sugerente diseño que ingenió la editorial, con el Narciso de Waterhouse viéndose reflejado en un espejo que es un teléfono móvil y con la imagen parcialmente pixelada. El Narciso sería como el paso ulterior a Edipo. Gabriel sabe que yo ando dándole vueltas a una cosa sobre, por cuestión también gremial, ¿no? y por obsesión, estoy dando vueltas a una cosa sobre educación. Y me parece interesante ver, en cierto modo, los estadios por los que se habría ido pasando, identificados con 4 figuras mitológicas. Telémaco, que es el hijo de Odiseo, de Ulises, que tiene que ser educado en su ausencia. Es una historia muy bonita porque le educa a Atenea, pero transfigurado, es decir, disfrazado, es decir, con la máscara de profesor, de mentor. La segunda figura es Prometeo, porque Prometeo se revela ante el padre, ante Zeus, entregándole el conocimiento a los hombres, ¿no? El conocimiento de las técnicas. El tercero, obviamente, es Edipo, el que mata al padre. Nos quedaría Narciso. Narciso es el huérfano que no ha matado al padre. Yo creo que más allá del tópico sí define bastante bien un contexto, un fenómeno generacional. Y no tanto porque Narciso, como decir, sea alguien que se mira continuamente en el espejo, que también, sino que el espejo en el que se mira es un vacío colmado, saturado de imágenes y por lo tanto de fantasmas, ¿no? La otra idea que quería mencionar es la del Estado de Israel. Dedico un capítulo en el libro al Estado de Israel y en general al judaísmo. Eso también hemos comentado a veces. Yo creo que era obligado, yo entendí que era obligado dedicárselo porque en este juego de identidades, el judaísmo, desde mucho tiempo atrás, pero incluso en los judíos laicos, incluso ateos contemporáneos, esta idea está muy presente. Estoy pensando sobre todo en Finkielkraut, que trata este tema bastante detenidamente, ¿no? El judío como una no identidad. Una no identidad que dispersa por el continente, y no solo, porque dispersa por el mundo, perpetua diáspora, siempre buscando una identidad que se le escapaba, y que falta de identidad que trágica y dolorosamente estuvo a punto de costarle la desaparición absoluta. Estuve con el amigo Boris Timor hace poco comentando estos temas, y cuando me preguntaban por qué los judíos, hay un libro muy interesante de un historiador alemán, se llama Getzali, se llama ¿Por qué los alemanes? ¿Por qué los judíos? ¿Por qué los judíos? Yo ofrezco 2 posibles hipótesis. ¿Por qué los judíos fueron el colectivo al que sistemáticamente se intentó exterminar? ¿Por qué los judíos? Porque había en ellos una continuidad histórica, es decir, no habían desaparecido, a pesar de los pesares. Segunda hipótesis, porque no tenían un Estado. La necesidad del Estado de Israel se basa, como hemos dicho muchas veces, no, esto quiero que quede claro, no en que sea un Estado democrático. La legitimidad del Estado de Israel reside en que existe, en su fuerza para existir y para sobrevivir. De tal manera que por primera vez en la historia al menos contemporánea, el judaísmo se habría construido una identidad en el sentido de una nación política siempre a riesgo de ser exterminada y que, como se ha comentado muchas veces, no puede perder una guerra porque sencillamente desaparecería. Lo realmente, yo ya no diría ni siquiera sorprendente o intrigante, porque el animal humano es tan obstinado y pertinaz que realmente es casi fácil de prever. Lo realmente increíble, ya digo, es esta explosión de antijudaísmo radical, absolutamente cerval, que en este juego de identidades ha permitido que uno se sienta bien por llevar una bandera palestina. Muchísimas gracias.
toca a mí y voy a intentar ser lo más breve posible para no... Primero agradecerles a todos, para no aburrirles, agradecerles a todos, a los organizadores, a la Asociación de Estudios de Axiología, Agapito naturalmente, Pedro de Tena, en fin, los he nombrado a todos, y a todos los que escucháis, o nos escuchamos mutuamente, que en realidad es de lo que se trata aquí. Bueno, pues muchas gracias. Yo no pensaba hablar de un libro que en realidad es una caja de herramientas que yo mismo me he publicado, pero claro, después de oír a Gabriel y a José, pues por lo menos lo voy a mencionar. El subtítulo del libro es Para la revolución de los idiotas. Y de idiocia trata el libro también. Ya veo que los que no he leído, porque es verdad que no los he leído, no conozco los libros de Gabriel ni de José, pues a mí me acelera el pulso escucharlos. Para bien y para mal. Hay cosas que creo que debería matizar, otras que creo que debería comentar, otras con las que asiento. Y que me acelere el pulso a alguien hablando, pues yo se lo agradezco enormemente, ¿no? No es fácil. Bueno, voy a intentar no hablar del libro. Sí, habla del libro. Habla del libro. Bueno, voy a hablar indirectamente, ¿vale? Yo me voy a tener al título de la mesa, que por otra parte está muy próximo al contenido del libro. El libro es muy complicado de resumir, y por tanto, por eso escapo, ¿no? Porque no quiero hablar del libro. Primero me siento un poco huérfano, que hablando de padre, mi libro está dedicado a mi padre. Mi padre era un campesino extremeño y a él lo tengo siempre presente y a él está dedicado. Pero también tengo, digamos, padre en esto de la filosofía, a pesar de que hace ya muchos años que no le veo, que es Juan Bautista Fuentes, que fue mi maestro en la Facultad de Filosofía cuando yo era muy jovencito y por tanto moldeable. Hoy estoy ya tan duro que es muy difícil que conmigo se pueda hacer ya nada. Entonces, cuando a Agapito lo conocí, que por supuesto es una influencia importante, y a tantos otros, en el libro hay dos influencias determinantes: Juan Bautista y unos cursos de doctorado que dejó de dar hace ya más de 30 años, pero que para mí es todavía un referente de fondo, está allí en el horizonte. Sigo escuchando el eco de su voz, aunque no se dirige a nadie y está muy alejado, por lo menos no a mí, está muy alejado de la vida social, mucho más desde que se jubiló. Y luego hay otro autor que no conozco en absoluto, que no conozco personalmente, que es Matthew Crawford. Matthew Crawford es un profesor de estudios culturales, por lo visto, debe estar por Virginia, y es un fantástico mecánico de motos, que yo les recomiendo que lean, porque yo creo que es el filósofo más potente en el panorama editorial actual. Escribe libros muy fáciles de leer. Quien lea, yo lo leo en francés porque en inglés es un desastre, y los títulos en francés son más bonitos además. Tienen libros que no tienen, por los que no aparece nunca la palabra crítica, ni fenomenología, ni ninguna esdrújula, ¿no? Se llaman Elogio del carburador, por ejemplo, en francés, o uno muy bonito, una maravilla, que se llama en francés, es que no me acuerdo los títulos en inglés, ¿Por qué perdimos el mundo y cómo recuperarlo? Yo les recomiendo leerlo o escucharlo, ¿eh? Es un personaje, a mí me parece, de primera magnitud, Matthew Crawford. Pues son las dos grandes influencias de este libro. Bueno, yo voy a intentar hacer una cosa muy sencilla, muy fácil de entender, creo yo, el planteamiento. Tirar del hilo y sacar de ahí algo, pues es más complicado, ¿no? La mesa trataba de valores liberales y cultura woke. Lejos de la primera cosa que yo creo que habría que corregir es que la cultura woke yo la veo como la realización de la racionalidad moderna. No es que no tengan razón, es que han llevado la razón al extremo, y eso es justamente la sin razón. Yo no me canso de repetir un famoso, no es un aforismo, pero Chesterton escribe como en aforismos constantemente, ¿no? Y dice en ortodoxia: loco no es el que ha perdido la razón, es el que lo ha perdido todo salvo la razón. Por tanto, la quinta esencia del racionalismo, eso es la cultura woke. Por tanto, los locos son los woke, pero no por falta o no por antagonistas, sino porque han culminado el desarrollo de la racionalidad moderna, que no es la cordura clásica, que no es la cordura premoderna, que es otra cosa, que es una decantación de la cordura, una purificación de la cordura, una purificación gnóstica de la cordura, que la convierte en razón científico-técnica o positivista. Eso es lo que se llama irracionalidad. Todo calculable y medible. No valdrían para ganaderos, los racionalistas. Ya hemos visto que es un arte muy tentativo, muy intuitivo, el arte de la ganadería, ¿vale? Por tanto, esa es la primera idea. Yo creo que no son... La cultura woke es el ilustrado actualizado, el ilustrado presente. Esto naturalmente habría que corregirlo, matizarlo y hablarlo mucho, ¿no? Y vamos a intentar mostrar que esto es así, ¿no?
Liberalismo, pues yo tengo una definición de liberalismo pues muy sencillita, de andar por casa, como orteguiana que es, ¿no? Pues en muchos sitios, pero por ejemplo en La democracia morbosa, un pequeño artículo que me parece una obra maestra de Ortega, de 1,5 páginas, Ortega distingue entre democracia y liberalismo, ¿no? Democracia por el sujeto del mando, democracia es un régimen en el que mandan todos, y el liberalismo se define pues porque se le pone un límite al mandato. Hay un campo, un área que estaría acotada y preservada del dominio por parte del gobernante. El gobernante tiene que dejar de ejercer su dominio en un punto. Eso que normalmente llamamos la esfera privada. El liberalismo clásico daba por supuesta esa esfera privada. Daba por supuesto que esa esfera privada subsistiría como si fuera una cosa natural, ¿no? Yo suelo citar, he buscado muchas cosas mientras oía hablar a Gabriel y a José, pero no he encontrado, bueno, he encontrado de casualidad una que no he buscado, que cito muy a menudo. Es un texto de dos liberales ingleses, Edward Skidelsky y no me acuerdo, un sobrino suyo, uno filósofo, otro economista. Dice, la última objeción y la más profunda de nuestro proyecto es su supuesto carácter antiliberal. El libro, que es otra joya, me lo recomendó un amigo que es un alto ejecutivo de Decathlon, al que hago mención en el libro. En el libro menciono como agradecimientos a mi padre, a Juan Bautista Fuentes y al amigo Daniel Mangas, que se dedica a la gerencia de una empresa, pero que es un lector inteligentísimo, y que me recomendó un libro que se llama ¿Qué es lo necesario para una vida buena?, escrita por un economista y por un filósofo actual. Entonces ellos proponen una cosa muy aristotélica, definir qué es una vida buena y cuánto dinero es necesario. Una cosa muy técnica. ¿Cuánto hace falta para llevar adelante una vida buena? Como ven, nada académico, nada con palabras esdrújulas, todo muy sencillo. Y entonces en el prólogo dicen, la última objeción y la más profunda a su proyecto de definir qué es una vida buena es que sería antiliberal. Un Estado liberal, tal como John Rawls y otros nos han enseñado a creer, no encarna visión positiva alguna, sino únicamente los principios necesarios para que personas de distintos gustos e ideales vivan juntas en armonía. Fomentar, a modo de política pública, una idea positiva de la buena vida es por definición antiliberal e incluso quizás totalitaria. Digamos solamente que se basa en una idea rotundamente falsa del liberalismo. A través de la mayor parte de su larga historia, la tradición liberal estaba imbuida en los ideales clásicos y cristianos de dignidad, cortesía y tolerancia. Es una concepción superficial del liberalismo la que cree que implica neutralidad entre las distintas visiones del bien. Es la visión neoliberal. A veces se utiliza neoliberal siempre con mucho desprecio, sobre todo en ciertas bocas, ¿no? A mí también me produce mucho desprecio el neoliberalismo. Pero el liberalismo clásico me merece cierto respeto. Solo que el liberalismo clásico, hablamos del liberalismo clásico para referirnos a una doctrina política, a una cierta concepción del Estado. Y uno de sus principios, justamente el principio que lo define según Ortega, es el que limita el poder del Estado. A mí el Estado me gustaría destruirlo, pero con todas las palabras. Pero destruirlo, ese es el fin tradicional, digamos, de la izquierda revolucionaria, socialista, ¿no? Acabar con el Estado. Y resulta que nos encontramos con gente de izquierda que lo que hace es sustantivarlo, desarrollarlo, etcétera, ¿no? Contraponiéndolo a una magnitud que es su contraparte necesaria, el mercado. Mercado y Estado son dos momentos de la misma realidad, son dos aspectos de las sociedades modernas. O sea, que no creo que se pueda destruir el Estado sin el mercado. Es verdad que yo no veo hoy que la destrucción del Estado y o el mercado pudiera hacer posible nuestra vida en común, porque el desarrollo del Estado y el mercado ha destruido la vida común, ¿no? Y a eso iba. La esfera privada. El liberalismo se caracterizaría porque propone o establece de algún modo barreras al poder del Estado. El problema es cómo se concibe esa vida privada. El liberalismo ha cometido el error, si tienen razón estos señores Skidelsky, de dar por sentado que la esfera privada, la vida comunitaria, infrapolítica, yo la llamaría antropológica, la vida antropológica, pues puede subsistir por sí misma, es algo natural. Yo creo que es algo que hay que cultivar, cuidar, preservar, defender y si es posible, extender hasta asfixiar al Estado. De manera que el Estado sea innecesario por una vida antropológica potente.
Creo además, son cosas muy gordas, como que estoy diciendo a lo bruto, ¿no? Porque dispongo de poco tiempo. Creo que ha habido épocas históricas donde efectivamente el sobredesarrollo de esa existencia antropológica, que no he definido, pero bueno, doy por supuesta, si es necesario o si es posible, luego intento determinar. Ha habido momentos donde el Estado prácticamente no ha existido. Esto lo dice, y me atengo a su autoridad, lo dice Henri Pirenne, que es el gran nombre de la historia medieval, hablando de la Europa del siglo XII. Entre el Guadalquivir y el Danubio no hay nada parecido a un Estado en el siglo XII. Estado en el sentido moderno, Estado en el sentido pues, que va adquiriendo con el desarrollo de las monarquías absolutas, que son la antesala de los estados nacionales modernos, que dan el paso último de cortarle el cuello al rey y sustituirlo por una asamblea, se supone que representativa, de una miríada de individuos atómicos que se autoproclaman ciudadanos. Bueno, eso no existe en el medievo. Existe, por supuesto, el gobierno, pero no el Estado. Esta mañana creo que Iñaki Ezquerra hablaba de la importancia de la ley, pero recuerdo que los historiadores del derecho, por ejemplo, me sorprendió mucho un compañero que sabía del tema y bueno, yo me vi obligado a dar historia del derecho, que no era lo mío, y entonces me dijo de historia del derecho, y dice, bueno, pues se ha acabado, es una historia terminada, ya no hay derecho. Lo que hay es legislación, es decir, en el mundo moderno el derecho es sustituido por la legislación. Y la legislación extrae su legitimidad únicamente del recuento de votos. Punto. No tiene otra legitimidad. El derecho, veo que puedo ser corregido en cualquier momento, el derecho tiene un anclaje pues, fundamentalmente en la costumbre, en la tradición. Ese derecho que se va construyendo a lo largo del medievo, bueno, que puede estar escrito o no escrito, pero que en todo caso está sistematizado, articulado y tiene cierta complejidad. Bueno, este tránsito del derecho a la legislación es otro aspecto de lo que quisiera contar, ¿no? A mí me parece que para entender lo que estoy intentando decir, liberalismo sería el sistema que protege o respeta una esfera de la vida que supone liberada o al margen del poder político. Hay que entender de algún modo en qué consiste esa vida, esa esfera de la vida. El liberalismo lo ha dado por supuesto y se ha dado por supuesto malentendiéndolo, pensando que la esfera de la vida privada es nuestra vida privada individual. Es decir, el liberalismo ha asumido, yo creo que a veces de manera consciente y promovida y otras veces inadvertidamente, que la vida privada es vida de individuos, de átomos, de idiotas en última instancia, de individuos cerrados sobre sí mismos, en partículas elementales. Yo creo, cito ahí en una nota a pie de página a un autor que yo creo que es posiblemente el escritor más sutil de la literatura contemporánea, que es Michel Houellebecq. El efecto que Houellebecq ha tenido en la literatura actual, yo creo que deriva de la explotación de esta imagen, la imagen de una sociedad en descomposición, donde nos separamos o nos aislamos unos de otros y quedamos, una vez que los lazos de unión que nos mantenían unidos se deshacen, pues quedamos al albur, por así decir, de los vientos del Estado o el mercado. Es decir, nos gestiona esa instancia abstracta que es el poder político-económico, porque entre nosotros ya no hay ningún vínculo y no podemos ofrecer resistencia. Somos pues, como una nube de individuos. Es decir, son nuestra comunidad, que era más o menos sólida, ha sido pulverizada, atomizada, nebulizada, y entonces estamos como átomos o mónadas independientes unos de otros. Este proceso no es un proceso ni ideológico, es un proceso que tiene raíz en las maneras de trabajar y de consumir, en nuestra convivencia. Yo creo que el vector, el ariete de demolición de las comunidades es la industria. La industria ha destruido la vida comunitaria. La ha ido disolviendo, la ha ido deshaciendo. En el libro, por ejemplo, se incluye una crítica de las tecnologías recientes que yo creo que contribuyen a esa demolición porque están construidas desde la antropología de ese liberalismo individualista. Una vez que suponemos que el ser humano es un cuerpo humano individual que acaba, digamos, su existencia, su realidad, tiene por frontera su propia piel, es decir, cada uno de nosotros está embutido en el saco de su piel y eso es lo que él es, un cuerpo. Un cuerpo al que habita, como decía José y mencionaba Gabriel, pues una conciencia
que se supone que es el núcleo de nuestra identidad y que gobierna a su cuerpo como si fuera una herramienta. Ese dualismo, habría que explicar cómo, pero ese dualismo a mí me parece que es un efecto del individualismo. Es decir, es esta sociedad que ha ido demoliendo los vínculos interpersonales, creando sujetos aislados, lo cual es una constatación común. Cada vez que hablo de esto me acuerdo de Dostoyevsky, que dice, creo que los hermanos Karamazov, en algún momento algún personaje dice, y me dejó sorprendido, que la modernidad es la era del aislamiento mutuo. La era del aislamiento mutuo. O sea, estamos unos desconectados de otros. Y eso tiene como efecto una disociación. La independización produce una disociación entre una consciencia y un cuerpo que se conciben como quebrados, como no unitarios, como una consciencia desolada que habita un cuerpo instrumental, una accidental, una herramienta, ¿no? A mí me parece que es una cosa de locos. Esa consciencia, además, tiene que gobernar el cuerpo, si lo hace bien, pues sometiéndose a métodos y procedimientos racionales, que para Descartes, como sabemos, vienen siendo los de la matemática. O sea, la res cogitans, si quiere realmente conocer la res extensa, tiene que sujetarse, someterse a los procedimientos, métodos, operaciones característicos de la matemática. Y entonces conocerá realmente la extensión, la materia. Porque gracias a Dios, esta parte es también dolorosa, gracias a Dios, hay una armonía entre las sustancias. No sabemos por qué el pensamiento representa la extensión. Parece un milagro. Debe ser Dios que en el acto de creación pues mantuvo esa proporción entre extensión y pensamiento, esa equivalencia, adecuación entre extensión y pensamiento. Bueno, a mí esto me parece todo delirante, pero la raíz última del delirio de una razón sustantivada, vuelvo a insistir, estaría justamente en la descomposición de esa esfera privada, que no es una esfera que habiten individuos, sino comunidades. Todos conocen que el clásico que ha tematizado esa distinción es Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, ¿no? Comunidad y sociedad. La célula de la comunidad, dice Tönnies en el texto que he mencionado, dice es la familia, la unidad de parentesco, si queremos. La unidad de la sociedad es el individuo. Bueno, pues nosotros hemos dado por supuesto que la familia puede resolverse en individuos sin destruirse. Hay una palabra, también todo esto es muy tentativo, voy muy rápido, ¿no? Que yo creo que ahora se ha recuperado relativamente su uso porque es una palabra femenina, solo por eso. Entonces me encuentro con algunos descerebrados de izquierda que empiezan a decir las personas que estamos aquí reunidas. Es una palabra tabú para la izquierda, persona, porque es una palabra, es una idea que es quizá la columna vertebral de la antropología católica. Es decir, ese término brota o se define, todo el mundo sabe que significaba máscara en el mundo griego antiguo, y acaba de tener un sentido análogo al actual justamente en los debates que reúnen a los obispos en los primeros concilios en Nicea, Éfeso, Constantinopla, etc., ¿no? Se trata de discutir justamente sobre la naturaleza de Cristo. En la teología cristológica es donde por primera vez se empieza a utilizar en un sentido, no el de la técnica teatral, la palabra persona. Dios es uno, pero tiene tres personas, ¿vale? No es que llevara tres máscaras, dimensiones, aspectos. Repensar, por decirlo de alguna manera, la teología cristológica es hacer antropología a toda máquina hoy en día. Yo creo verdaderamente, a veces digo, y es verdad, que tengo una fe muy limitada, muy justa, pero la tengo, ¿eh? También que conste que la tengo, yo soy católico. Esto hay que decirlo en voz alta y si es posible cada vez más alto, ¿no? Pero es verdad que mi fe es muy, porque no puede ser de otra manera. El otro día decía, justo en el CEU además, a unos chicos muy amables, les decía que impostamos la fe, que mentimos, que la fingimos. Porque es imposible en las condiciones de una sociedad de individuos tener fe. Yo creo que si viviéramos en comunidad, la fe brotaría de manera casi espontánea, natural. Pero al vivir en sociedad, cuando nos volvemos hiperracionalistas y enloquecemos, es muy difícil que la fe se desarrolle. El humus de la fe es la vida comunitaria. En nuestra sociedad actual, donde esa esfera privada cuya estructura era comunitaria ha ido siendo demolida, es natural que nuestra fe se tambalee. Entonces, bueno, yo tengo la fe
a la altura de mi vida comunitaria, que como la de todos es problemática. Porque la célula de la comunidad es la familia, y las familias no sé ni siquiera si decir ya que existen. A mí me parece que es la condición de la persona. Una persona no es un individuo. Para terminar, ¿una persona qué es? Pues para empezar es alguien que ha comido calostros. Esta mañana ha dicho Fernando Cuadri, ha dicho que si el becerro no come calostros, no es persona. Y tiene algo de razón. A mí esta mañana me ha deslumbrado, lo de los toros me ha dejado... En fin, creo que por primera vez he entendido lo que significan los toros en la cultura española. Bueno, en fin, una persona no es exactamente un individuo. Un individuo puede vivir en una isla, por acordarme de otro título de una novela de Houellebecq, ¿no? Es aislado, es más, su ideal, muy kantiano, muy ilustrado, muy moderno, es la autonomía, la autosuficiencia. El individuo quisiera ser sustantivo. Se destruye el mundo, pero yo existo, yo soy yo y hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Ese es el mantra de nuestro tiempo. Te lo sueltan en cualquier conversación como si te hubieran puesto delante el teorema de Pitágoras. Eso ya es indiscutible. Cuando es una memez del tamaño de este edificio, vamos. Yo soy yo y hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Tú no eres yo, tú eres un cuerpo que es capaz de adquirir conciencia. Es un cuerpo que se puede espiritualizar. Pero tu yo no subsiste sin tu cuerpo, y aún diría que tu cuerpo no subsiste sin tu yo. Una cosa también tan antigua como Aristóteles, la unión sustancial del cuerpo y el alma. Bueno, pues a lo que iba. Una persona no es un individuo. Una persona no puede existir si no es en comunidad con personas. Es exactamente lo contrario del individuo, que se considera falsamente autosuficiente, como si él fuera capaz de aislarse del entorno, del resto, y entonces es cuando verdaderamente él es quien es. Bueno, pues es todo lo contrario. Una persona requiere de otras. Porque, y esto, bueno, pues habría que desarrollarlo, ese yo que llevamos dentro, yo no dudo de que llevemos dentro un yo. Y a veces da hasta la impresión de que es sustante, da la impresión. Hay, por ejemplo, hay un tipo de trastorno que se produce a veces con infartos, que afecta al tronco cerebral. Y hay una película muy bonita francesa que se llama La escafandra y la mariposa, ¿no? Pero hay casos muy llamativos. Este caso que narra la película es de un hombre que tiene un accidente de tráfico, queda completamente quieto, tetrapléjico, absolutamente inmóvil, y su conciencia intacta. Los médicos lo saben y entonces se dirigen a él y dicen: tranquilo, no te puedes mover, pero si me estás entendiendo, pestañea. Y pestañea. Escribió un libro a base de un sistema de pestañeos que desarrolló con su enfermera, ¿no? Entonces parece que el cuerpo, desde luego, no está muerto, pero está quieto, y parece que la conciencia sigue teniendo cierta entidad. Hay un caso mucho más duro de una mujer neoyorquina, Julia Talavaro se llama. Esto lo cuenta Alba Noé en un libro magnífico que se llama Fuera de la cabeza. Fuera de la cabeza. Porque no acabamos en el saco de la piel, porque estamos extendidos, abiertos a otros, abiertos a un mundo humano del que forman parte sustancial los demás, el prójimo. De manera que quien quiera aislarse o encerrarse sobre sí está condenado a la extinción, ¿vale? Julia Talavaro tuvo un accidente, pero esta mujer ni siquiera podía pestañear. Los médicos discutieron la posibilidad de desconectarla de la máquina que la mantenía viva, con lo cual hubiera tenido una muerte terrible. Es muy llamativo que alguien insistió, ¿alguien quién? Un familiar, alguien que la quería, insistió en que tenía conciencia, y acabaron pudiendo detectarle efectivamente que había dentro ¿qué? Pues algún dualista dirá que vida espiritual, es que aquel cuerpo no estaba muerto, ¿vale? Estaba inmóvil, que es lo más cercano a la muerte que quepa imaginar, la inmovilidad. Pero su conciencia llegó a vivir hasta los 60 y tantos años en ese cuerpo quieto, ¿no? Da la impresión de que hay un yo y un cuerpo, pero es una impresión equivocada. La conciencia se desarrolla a través de la comunicación. El juego de las palabras, poner la política al servicio de la palabra, es el principio básico de la política. La perversión zapateril de hacer que la palabra sirva a la política es literalmente hacer que el hombre sirva al Estado. Dicho rápidamente, ¿no? Es una auténtica perversión. Porque la palabra es el fluido comunitario, no sé cómo decirlo sin ser demasiado lírico. No me gusta ser lírico, pero como voy muy deprisa. Esa esfera privada tiene una estructura comunitaria. ¿Qué es lo que se ha destruido en la modernidad?
Y aquí viene el pensamiento woke. Pues se ha destruido justamente la familia, la familia. Y hoy en día dicen que existen 16 tipos de familia. Lo que es un síntoma evidente de la descomposición de la familia. Que como yo decía en una tesis doctoral que me costó disgustos, estuve 17 años en la Facultad de Políticas y tuve que salir de allí porque me hacían coplas, que dicen en mi pueblo. O sea, me sacaban coplas, mi imagen en los pasillos y otros profesores, ¿no? Es la primera vez que digo esto delante de una cámara que está grabando, pero bueno, alguna vez hay que decirlo, ¿no? Me atribuían frases que yo no había pronunciado o que los analfabetos que me escuchaban pues, malentendían, y que profesores, de cuyo nombre evidentemente no me quiero acordar por no recibir ninguna querella, pues utilizaban a alumnos para dirigirse a determinados profesores. Hay gente más fuerte que yo, que allí sigue, y yo, de verdad que con cobardía, pues salí de allí corriendo y no he vuelto a pisar el sitio, por cierto. Tengo que ir allí a recoger un título de doctor, que no creo que recoja porque no pienso visitar aquello. Pero en esa tesis doctoral yo insistía en que la familia es heteropatriarcal, patriarcal y asimétrica. En la Facultad de Políticas, heterosexual, patriarcal y asimétrica. Heterosexual por razones evidentes, porque la familia es la célula reproductiva de la sociedad, y hasta hoy día, donde por fin aparecen exoúteros y posibilidades de reproducción artificial, pues para que la especie sobreviva es necesario que haya relación sexual entre un hombre y una mujer. Asimétrica, pues porque no son simétricas las posiciones del padre y de la madre, sí la de los hijos, ¿no? Si A es hermano de B, B es hermano de A. Pero si A es padre de B, B no puede ser padre de A. Tampoco hay simetría entre los lugares del padre y de la madre. Esa simetría no tiene por qué significar injusticia, pero como teníamos una idea absolutamente simple de igualdad, pues no lo entendemos. Cuando dices asimétrico parece que estás siendo necesariamente machista, cuando sucede muy a menudo que en una comunidad civilizada la mujer, por ejemplo, es la que manda, sobre todo, de la frontera del domus hacia adentro, ¿no? De frontera de la casa hacia adentro. Dice García Márquez en algún sitio que su abuelo, pues creo que en Vivir para contarla, en su biografía, ¿no? Dice que su abuelo en público era el machito, pero que cuando entraba en casa se quitaba el sombrero y era una especie de gatito manso. Bueno, pues esa diferencia a mí me parece fundamental. Creo que hay que preservarla. No solamente creo que hay que preservarla, yo me declaro narcocatólico. Y bueno, lean lo que dice Proudhon. Proudhon, el padre del anarquismo tiene un texto maravilloso que se titula Pornocracia. Échenle un vistazo. Es un defensor a ultranza de la familia y del lugar crucial de la mujer en la existencia humana, que él ubica en el hogar. A Proudhon, por supuesto, ya no lo reclama hace mucho tiempo nadie, y desde luego menos que nadie la izquierda progresista, ¿vale? Ni siquiera Marx, que también era muy patriarcalista, o sea que a Proudhon excuso decir, ¿no? Bueno, pues esa esfera es la que ha sido demolida, y ha sido demolida pues por lo que es el núcleo, para terminar, por lo que es el núcleo de un sucedáneo de religión, que es lo que han dicho Gabriel y lo que ha dicho José exactamente, ¿no? Hay un libro que se llama La religión woke, de Jean-François Braunstein, pues eso, que trata de ver, yo creo que es la antirreligión, es una religión del final de la religión. He dicho antes que la fe surge en comunidad, nuestra fe tiene que ser muy débil por necesidad, porque vivimos una vida más societaria que comunitaria, ¿no? Una vida más racional, nos relacionamos por supuesto unos con otros, si no estaríamos muertos, pero tratamos de relacionarnos del modo más racional posible, establecemos contratos. Es decir, yo calculo el interés de una relación en función de la satisfacción de mi beneficio privado y espero que el otro haga lo propio. Nos relacionamos, pero siempre de manera racional. El modelo de una relación racional es la relación contractual. Y ya hace mucho tiempo que el último ilustrado, el gran romántico que fue Rousseau, descubrió que una sociedad se funda en un contrato social. La familia no, y eso es un déficit, nos dicen. El otro día una cantante, Mónica Naranjo, pues haciendo gala de la hiperracionalidad moderna, decía que no había tenido ningún hijo porque no quería traer al mundo a alguien sin consultarle. Es decir, una vez que lo hubiera consultado, si el niño hubiera querido nacer, pues hubiera firmado un contrato. Es una auténtica chaladura, vamos. Pero ahí está, ¿no? Ahí está. En fin, un segundo. Termino.
Decía aquí que la teoría de género es el centro de la religión woke. La teoría del género se dirige directamente a los dos pilares de esa esfera antropológica, que son el cuerpo y la comunidad. Nuestro cuerpo no es comprensible evolutivamente si no es a través de una cierta comprensión de la vida común de los seres humanos, desde el Paleolítico inferior. Somos, y termino ya porque quería acabar con Quadri, citando a Fernando Quadri, nuestro cuerpo no es natural, como el de los toros. El problema de la afirmación es que uno la lee y entonces parece una declaración woke. Si nuestro cuerpo no es natural, entonces podemos hacer con él lo que queramos, como si lo que no fuera natural estuviera, digamos, al alcance de nuestra voluntad individual, de nuestra subjetividad. Como el cuerpo no es natural, es el producto de una construcción, pues podemos modificarlo cada uno de nosotros como queramos. Hemos visto que para crear una casta ya es un récord 20 o 30 años. 20 o 30 años. Cuando un encaste. Cuando llega un niño de 12 años o menos y dice que es mujer, inmediatamente inicia un proceso de transición. Hombre, si para encastar un toro hace falta 30 años, yo creo que le podrían dar unos meses a la criatura para ver si efectivamente aquella conciencia encaja o no encaja finalmente con el presunto cuerpo que posee, ¿vale? En fin, con esto termino porque es... Bueno, muchas gracias a los tres. Como han podido comprobar, comparten los tres ponentes varias cosas. Ya he dicho en la presentación que los tres eran grandes escritores. Habrán observado también que los tres hacen una crítica a la razón, a la sinrazón, a la cosa woke, y que los tres comparten una carencia, su falta. Mírenlo. Vaya por Dios. Había tardado en Son soltar. un club de amigos, habían sido un poco. Qué bendición tener amigos. No deja de ser un criterio objetivo para montar una mesa. La última carencia. Bueno, Este saben ustedes que la teoría del conocimiento de Platón es muy sencilla. Somos seres débiles, no somos inteligentes, somos torpes, etcétera, etcétera. Ese es el primer, si no tenemos en cuenta esto, no podemos filosofar, no podemos pensar. Habrán observado todos ustedes que las tres intervenciones no han podido ser más brillantes porque siempre han sido tentativas. O sea, que no hay aquí ningún mito. Aquí solo hay verdad, autenticidad. Bueno, no me quiero enrollar mucho porque si no corremos el peligro de que yo dé la charla. ¿Puedo Así decir que abrimos... una cosa? Sí, rápidamente? por Ya- supuesto. Es por si no me preguntan por ello. No te No, no, no. Genial. Es broma, es broma, es broma. Genial. Genial. Es broma. Quiero decir algo sobre lo último que ha dicho Fernando. Yo creo que se lo he comentado alguna vez. Me encanta escuchar hablar a Fernando. Es de los pocos que me interesan tanto estando tan alejados en muchas cosas, conceptualmente seguramente, pero desde luego en lo esencial yo creo que estamos de acuerdo. Pero no es entrar en polémicas porque tampoco hay motivo, pero sí... pero bueno, cuando decías lo de la disolución de la familia, que eso por supuesto también Gabriel lo trata y es una evidencia, yo lo menciono también, pero yo creo que esto solo se entiende en toda su dimensión, se entiende desde el punto de vista del feudalismo que decía antes. Es decir, llamémoslo así con términos más o menos rancios, pero para que se nos entienda, ¿no? Las castas que están en las élites que sí tienen fuerza de influencia, de imperio, en el sentido clásico del término, aplican la destrucción de la familia hacia afuera, no hacia adentro. Tienen más que ver vamos, de nuevo el caso español es una caricatura, pero no es casual que haya un tejido de lazos de parentesco, de un nepotismo evidente, hasta llegar también al ejemplo también bastante paródico de un movimiento que cristalizó, un partido político en el que todos estaban
o habitando con todos, digamos. Entonces, quizá habría que volver a una reforma contra que evitara el nepotismo. Una cosa nada más, una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo, pero muy breve. Es una línea. Yo lo que estoy completamente de acuerdo. Quienes nos gobiernan no practican lo que predican, eso no me cabe duda. Pero que lo que objetaría es el uso de la palabra feudal. Hay una frase de Brodel, el historiador de los anales, que a mí me llamó mucho la atención, que dice: el feudo es una persona robusta. O sea, el feudalismo es una palabra que inventa Boulainvilliers y es una palabra es una palabra que utilizan los modernos contra el medievo. Sociedad estamental. Un momento, un pequeño matiz sobre la intervención brillantísima de José, un poco para traer a la tierra literaria de nuestro propio universo, de nuestro propio universo cultural. José ha hablado de los delirios identitarios como el adversario a combatir, el gran creador de fantasmas que es preciso hacer volar por los aires. Yo pienso que ese ha sido el gran combate de la literatura barroca española. Lo que estabas diciendo, a mí me viene inmediatamente, pero automáticamente, el recuerdo de un endecasílabo de Aldana, de Francisco de Aldana, que es uno de los grandes, verdaderamente grandes escritores. Los sonetos de Aldana son de lo más perfecto que se haya escrito en español. Hay un endecasílabo de Aldana que dice: yo mismo, de mi mal, ministro siendo. No se puede decir mejor. No se puede decir mejor en 14 sílabas. Yo mismo, de mi mal, ministro siendo. Eso es el yo. El yo es el ministro de su propia desdicha. Séneca cita Publilio con una fórmula que yo incluyo en el libro, que es: me es ajeno todo cuanto sucede según mi deseo. Exacto. Bien, vamos. Naturalmente la fórmula de Quevedo es suficientemente conocida, ¿verdad? Soy un fue y un será y un descansado. Ese yo no es más que el pronombre que sirve para enunciar las formas verbales, con la peculiaridad de que al final la última forma verbal se transforma en una tercera persona, con lo cual la primera de las dos primeras enunciaciones vuela por los aires. Vamos con 20 minutos de retraso. Yo os voy a pedir brevedad en las preguntas o las intervenciones. Tenemos 10 minutos y tenemos que trasladarnos ahora al monasterio. Sí, por favor, Ángel. No, primero José Manuel. Bueno, primero comentar, se ha hablado de narcisismo y yo creo que lo que ha comentado Agapito sobre lo que dijeron del libro de Don Gabriel en el CEU es una muestra de narcisismo. Todo el mundo dice, o sea, quiero decir, nadie dice el libro me ha parecido difícil o la obra me ha resultado incomprensible, la película me ha resultado incomprensible. Todo el mundo dice el libro es difícil, porque si yo pienso que es difícil, es que es difícil per se, ¿no? Después de escucharle, saco la conclusión, me corregí si no es el caso, de que si nada es aleatorio, sino que todo se basa en determinaciones causales, la irrupción de la ideología woke tiene una causa. Pero yo detecto que indicáis dos causas diferentes posibles. Una, que hay, digamos, el poder establecido alienta esa ideología, o bien que es una consecuencia del estado de pensamiento de la época, de lo que veníamos a decir el zeitgeist, por ponerlo en términos pedantes. Pero claro, una cosa u otra lleva a expectativas muy diferentes, porque si es algo que depende del poder establecido, se trata de cambiar el poder establecido, pero si es algo que se debe al estado intelectual de la época, es más difícil, porque entonces no es algo que solo dependa del poder establecido, sino que es algo que no vamos a poder frenar. No sé si tengo una impresión incorrecta o si estoy en lo cierto. Eso es. Desde luego, cuando yo hablo de determinación, tengo una impresión que en el caso de José es muy similar. No estamos hablando de modo alguno de determinismo, porque naturalmente lo que caracteriza al determinismo es la construcción de sistemas de finalidades que pueden de algún modo articularse en una causalidad lineal.
Es el tipo de causalidad que describe el libro segundo de la física de Aristóteles, cuando estructura la serie de las causas y nos especifica que es la causa final la que articula toda la serie. Cuando yo pienso, en mi caso, tú lo aclaras, pero yo creo que es un poco similar, estamos hablando de un sistema de causalidad múltiple, que es naturalmente el que utiliza Spinoza, y el que Spinoza, por lo demás, toma de la concepción de la causalidad por composición vectorial en Galileo. Es decir, el resultado de series determinativas complejas. Lo característico es decir, si quieres, utilizando una jerga actual, una causalidad inherente. Ahora bien, naturalmente, cuando estamos hablando de una causalidad múltiple, es decir, el hecho de que en cada punto resultante convergen una multiplicidad de vectores, lo que no se puede nunca es fijar la trayectoria de conjunto, sino las posibilidades de desarrollo que deriven de ese choque de vectores. Por eso, naturalmente, en modo alguno yo pienso que se puede decir, ¿es la causa de esto? ¿Es esto o es lo otro? No. Lo que determina a una realidad concreta es la multiplicidad de determinaciones que se componen. Bueno, yo como periodista voy a hacer una pregunta burda y primaria, pero he echado de menos, hablando de la importancia del lenguaje y de la terminología, que creo, a lo mejor me equivoco, que durante esta larga sesión no se ha pronunciado ni una sola vez la palabra libertad. Y eso en un foro liberal me extraña. No sé si es porque desde esa altura en la que están ustedes, la vida se ve un poco desde el prisma determinista, pero quizás sea conveniente, cuando se está a ese nivel, de vez en cuando bajar para que no nos afecte el mal de altura. Y yo les pregunto, ¿esta ausencia de la palabra libertad obedece a algo o es pura casualidad? Bueno, en mi caso tiene un libro específicamente dedicado a eso, así que le toca a él. En mi caso era precisamente por no mencionar mi libro. Eso es lo primero. Segundo, hombre, Gabriel desde luego sí nos mira desde las alturas. Yo le puedo garantizar... Sí, yo he sido siempre pívot de baloncesto, como bien sabe. Que he compartido entre el lunes y el viernes ayer, por decirlo así, ¿no? Horas, tiempo y energías por mi parte con sujetos humanos presuntamente ciudadanos o preciudadanos en una edad, en un intervalo que oscila entre los 14 y los 30 y tantos años, pues en torno a casi 30 horas. Que es lo que yo en tiempo atrás había denominado la trinchera. Si eso no es estar pegado a la realidad, no sé qué puede serlo. Si quieres, yo le defino lo que es la libertad. La libertad es, y no yo, porque en efecto, otro de los síntomas del narcisismo es esto, ¿no? Todo el mundo se presenta, no tiene más que escuchar un programa de radio o televisión. Yo soy esto, yo soy... ¿Y eso de qué? Yo soy mi opinión y mi opinión... Bueno, pues eso, que no es que lo diga yo, que la fórmula es obviamente de Spinoza. Libertad es el conocimiento de las determinaciones, precisamente. Ese conocimiento de las determinaciones, esa libertad, puede darse en distintos planos. Hay, por supuesto, una libertad económica, una libertad ciudadana, política, social, etcétera, etcétera. Puede haber muchos tipos de libertad. Pero en todo caso, esa libertad no puede darse fuera de un marco codificado de relaciones supraindividuales que llamamos instituciones. Por eso ahí estoy enteramente de acuerdo con Fernando, no hay individuos, el individuo es una ficción operativa, es una conquista de la civilización, pero no hay que olvidar que no tiene sustento ontológico en sentido estricto, por supuesto desde digamos, la plataforma filosófica desde la que yo pienso estas cosas, pero no deja de ser una victoria de la civilización, haber configurado marcos de individuación regulados que permiten márgenes de eso que podríamos denominar libertad. Pero yo sí creo que un
los límites, en cierto modo, del liberalismo clásico, y también es hablar con palabras demasiado gruesas, pero bueno, para que se nos entienda, es haberle dado una cierta, o haber entendido en algunos casos, una cierta sustantividad al individuo, cuando no existe. Uno está libre de vez en cuando y gracias. Muy brevemente, don Gabriel. Bueno, no voy a... Tampoco quiero decir que no va a cambiar el destino de la historia. Pero sí hacerse cargo de nuestro destino, que es en definitiva lo que significa libertad. Sí, yo no quiero hablar nunca de libertad, porque la libertad se entiende entre nosotros, pero por razones puramente propagandísticas. Porque se entiende como libertad negativa, libertad de satisfacción de las propias preferencias, libertad de elección. Y yo creo que ese es el yugo que nos están poniendo. Gente que se cree que es libre, pues porque, por ejemplo, le ha dado un like o un clic al telefonito, y pues, en fin, o porque puede pedir la comida y puede hacer lo que le dé la gana, como si la gana fuera libre, ¿no? La gana es una manera muy castiza de hablar de la voluntad, y lo que hemos perdido, estaréis de acuerdo, y es justamente por lo que te pueden llamar totalitario si pasas de la libertad negativa a una forma positiva, es estructuras de formación de la voluntad. O sea, lo que existía en la comunidad, lo que hace la familia es forjar la voluntad. Es el precondicionamiento de la educación, no es socialización primaria, es la posición del propio sujeto, es la construcción del sujeto, la creación del sujeto, en cierto modo, ¿no? Entonces, defender que la voluntad debe formarse, pues es literalmente antiliberal. Recuerdo un folletito que tengo por casa de otra época, del régimen anterior, muy bonito, aparte de la formación del espíritu nacional, ¿no? Pues que se llamaba La forja de la voluntad. A ver quién se atreve hoy a intentar forjar voluntades. Pues se hace continuamente. Muy brevemente. Lo peor es llegar a ser... Lo peor es llegar a ser totalitario. Lo peor es llegar a ser totalitario. Bueno, solo una pregunta, don Gabriel. Un ejemplo de eclipse del padre. Ya, lo estamos viendo, y particularmente el personal que se dedica a la docencia. A lo que llamo padre es no una figura biológica, ni siquiera psicológica, sino una estructura simbólica. Quienes, como es el caso de José o como es el caso de Fernando, han tenido que trabajar en el ámbito de la enseñanza media, saben perfectamente lo que eso significa, porque naturalmente la estructura simbólica padre tiene su materialización, y quizás su materialización primera en la figura maestro. Es algo que Steiner en su momento analizó maravillosamente en su libro sobre lecciones de los maestros. ¿Qué sucede cuando la estructura del maestro queda eclipsada? Lo cual en realidad no es más que el efecto metafórico de la desaparición del elemento jerárquico que estructura la sintaxis, porque el padre es la sintaxis, punto. El padre no es nada más que la sintaxis, entendiendo naturalmente, como sabían los griegos, que la sintaxis es el orden de combate de las tropas. Desaparecida la sintaxis, desaparecen todas las metáforas de ella. En nuestro campo, vosotros lo podéis describir mejor que yo, porque a fin de cuentas en la universidad yo podía perfectamente desentenderme de mis estudiantes y limitarme estrictamente a comentar los textos en un rigor perfectamente ajeno a mi audiencia. Quienes tienen que trabajar los chavales jóvenes no tienen posibilidad de eso. Queda alguna sombra, queda alguna sombra de la simbólica paterna en vuestro campo. Pero ni siquiera en la universidad. El eclipse del padre está cuando tú ves un padre que se viste igual que el hijo. Lo de la asimetría que comentaba. Yo soy muy amigo de mis hijos. Vaya sea usted. Es idiota. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Vamos a trasladar la próxima sesión.